Para ello vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. ¿Y tú ya empezaste tu guía? Pues no, o sea, solo tengo como los apuntes que hemos visto ahorita en las clases, pero No pues me no he hecho. siento tan mal. Yo estaba hablando ayer con Fer y le pregunté que si ya había empezado a estudiar. Me dijo no, y me sentí bien. Y después le pregunté a Pau y me dijo, sí, ya estoy haciendo mi guía. Y ya no me sentí tan bien. Ah, sí, no, sí, Pau sí tiene su guía. ¿Y Sí, qué no, día, ahorita pero qué día es tu bueno. examen, niña? 8 de diciembre, Ah, ok, todavía tienen tiempo. creo. Sí, pues, tienen tiempo. ¿Y entregan resultados que en febrero o enero? No lo sé. Pero sí lo pasan, ¿no? O sea, yo veo que sí, o sea, o sea, tienen cara de ñoña, se aplican. Mire, prof, no sé. Sí, Quiero creer. claro que sí, Fe. Eres un león, acuérdate, rar. Lista de acción positiva, mujer, sí pasa. Pam, pam, pam. Ahí está. Tin, tin, tin. Oh, ahí está. Bueno, ahora sí, niñas, comencemos. En la sesión anterior platicábamos sobre el método cuantitativo. Hablábamos también que existen tres medidas, que son las de tendencia central, el promedio, la mediana y la moda. Dijimos que el promedio es esta medida de tendencia que me genera un estándar en un grupo de personas. Hablamos que cuando existe un dato disperso, ya sea más grande o más pequeño, y que se salga del rango de valores que tenemos, pues la medida confiable sería la mediana. La mediana también establecimos que es el valor ordenado que se encuentra al centro de un conjunto de datos, ¿no? Ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, será el del centro. Y determinamos también que la moda, pues es ese valor que tiene más repeticiones o se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos, ¿vale? Esto sí estábamos hablando de mediciones con respecto a lo cuantitativo, ¿va? Dijimos también que existen otras medidas que nosotros podemos determinar, como por ejemplo desviaciones, varianzas, eh, desviación geométrica, cuartiles, deciles, percentiles, etcétera. ¿Va? ¿Qué sucede entonces con el método de investigación cualitativo? Vamos a ello. Como su nombre lo indica, si bien el cuantitativo me permite medir, es algo medible, ¿no? Algo numérico o algo que también, aunque sea, ¿cómo lo podemos mencionar? Nosotros podemos estandarizar con números ciertos valores que nosotros podríamos considerar como cualitativos, los podríamos estandarizar, asignarles números y también poder medirlos. La confianza con la que lo midamos no será la misma y por eso empleamos el método cualitativo. ¿Va? Eh, Gustos, preferencias, ¿qué otro dato creen que podamos medir con cualitativo? Sentimientos y emociones. Va, te la compro, excelente, sentimientos, emociones, ¿algún otro? Uno más. Habilidades, ¿no? Entonces, es por eso que nos apoyamos del método cualitativo. Ujú. Aquí hay una pregunta antes de que llegue a esa parte. ¿Nosotros podemos analizar la información de lo cualitativo con medidas de tendencia central o con estadística? Sí,
pero no con estadística descriptiva, sino con estadística inferencial. Sí lo podemos estandarizar y analizar de esa manera, pero se sugiere que sea más con base en todas estas respuestas que nos brindan y nosotros tratando de sacar conclusiones. ¿Sale? ¿Qué sería entonces el método de investigación cualitativo? Ahí está. Describir, comprender e interpretar fenómenos. ¿Cómo son? ¿Por qué? Y el qué, ¿no? A través de estas percepciones o significados eh, que los participantes nos van a dar. ¿A qué nos referimos con los participantes? Recordemos que nosotros hablamos en el método cuantitativo que podríamos utilizar ciertos instrumentos para la recolección de información. Si nosotros hablamos del método cualitativo, ¿cuál consideran ustedes que sería el método para la recolección de la información? Entrevista, encuesta, cuestionario. Cuestionario. Eh, ok, te la compro, pero tendría que ser abierto o cerrado. O sea, Pensé que estabas mencionándolos, pero sí, entrevista pues Excel. directa, Ujú. cuestionario abierto, em, y pues, ¿cuál era la otra? Ajá, literal. Encuesta pero abierta. Ajá, O sea, exacto. no son preguntas de sí o no, o sea, son preguntas que requieren que hables un poco más y expliques un poco más. Excelente. No son ni preguntas dicotómicas de sí no, tendrían que ser preguntas abiertas en donde nos expliquen los porqués, ¿vale? Y bueno, a partir de eso, entonces el investigador pues genera ciertas premisas, ciertas conclusiones y también tiene mucho que ver las propias creencias del investigador sobre ese fenómeno, ¿va? Eh, obviamente es un método de investigación. ¿Y qué es lo que pretende? Una comprensión profunda del fenómeno que se está estudiando. ¿Cuál es la diferencia entonces con el método cuantitativo? Por ejemplo, las medidas de tendencia que es la mediana, la media y la moda, me permiten establecer o generar eh, una respuesta de un cúmulo de personas, ya sea una población, un universo o una muestra, pero o sea, las medidas me ayudan a estandarizar, pero lo que estoy haciendo realmente es excluir muchísima información. Eso es lo que me hace el método cuantitativo, ¿vale? Concentra la información, pero excluye también muchísimo. Ujú. Entonces, a diferencia, el cualitativo se va a tratar de, o se centra, mejor dicho, en el por qué y en el qué. Ujú, por qué sucede el fenómeno y qué onda con ese fenómeno. Y este, me va a permitir entonces eh, tener información o generar una conclusión mucho más eh, pertinente o adecuada considerando pues todas las respuestas, ¿sale? Como ustedes lo mencionaban, entonces recolección de datos a través de instrumentos que permiten la comunicación, ¿vale? Y una, oye, una de las características que nosotros debemos de considerar también es que siempre el investigador debe de mantener una neutralidad con respecto a lo que se está investigando, ¿no? Si no va a inferir demasiado cuando se realice la conclusión. Ahí está. Vamos a hablar entonces, o tratar de establecer de manera más clara cuáles serán estas diferencias entre cada uno de los métodos. ¿Sí? Y bueno, el método de investigación cualitativo es una investigación no numérica, y ustedes ya me lo decían, características, etcétera. Ujú. Y por otro lado, la investigación cuantitativa, por obvias razones, sí es numérica. Ujú. Y eh, existen algunas diferencias más claras, ¿vale? Veámoslas en esta diapositiva. Cualitativo
nos ayuda a comprender opiniones y motivaciones de los participantes. Esto lo quiero dejar claro porque ahorita tengo unas preguntas de opción múltiple en donde con base en el tema nosotros vamos a tratar de determinar eso. Ujú. Entonces, por ahí, ahorita lo vamos a leer con detalle para tratar de encontrar estas palabras claves. Entonces, cualitativo, comprender las opiniones y motivaciones. Cuantitativo, entonces se trata de medir, de cuantificar. Ujú. Cualitativo nos va a proporcionar ideas y nos ayuda a desarrollar una hipótesis. Aquí ustedes quizás me van a decir, oye, pero ¿qué onda? La ocasión pasada nos dijiste que en el cuantitativo también puedo generar una hipótesis. Claro, claro que la puedo generar. Y establecimos que esta puede ser, o sea, la validamos con respecto a la información que recopilemos o también la podemos validar con respecto a información documental. Ujú. En el cuantitativo, la tratamos entonces también de validar con esos datos medibles para formular los hechos, ¿no? Y que realmente nuestra creencia, que es la hipótesis, se valide. Y por último, en el cualitativo, el tamaño de la muestra tiene que ser o se acostumbra a que sea un poco menor al cuantitativo. ¿Por qué causa, motivo y razón? Muy fácil. Porque al ser distintas variables, cuando nosotros las empecemos a analizar, entonces nos va a llevar mucho más tiempo hacer todo ese proceso. ¿Va? Recordemos que es una interpretación personal de las respuestas que nos brindan. En el cuantitativo, pues está muy fácil, ¿no? Sacamos medidas y entonces a partir de ellas establecemos ciertos supuestos. ¿De dónde podemos nosotros obtener la información? Bueno, de un entorno natural, utilizando también múltiples métodos, realizando y que siempre se tiene que hacer cuando se realicen las conclusiones, es un razonamiento complejo y este razonamiento de una u otra forma va a tener inferencia del enfoque del participante. Ujú. Por ejemplo, creo que ustedes lo tienen muy claro. No es lo mismo preguntarle a una persona cómo estás, que se va a simplificar a un sí no, a preguntarle cómo te sientes y que se pueda explayar más. Entonces, si nosotros no hacemos las preguntas pertinentes en el instrumento de recolección de información, pues entonces carecerá de relevancia o en su defecto, el método empleado no será el adecuado. Ventajas que tenemos para utilizar este método cualitativo. Denme un segundito, aquí está. Uno, comprender las actitudes de las personas, ¿vale? En este sentido, esas conductas podemos estar hablando que sean de consumidores, que pueden cambiar de un momento a otro, como por ejemplo, oigan, ¿qué les parece el día de hoy? Alguien nos va a decir triste, a lo mejor otro nos va a decir, ah, no, soy súper feliz, ¿vale? Pero a lo mejor al ratito que se nuble más van a decir, no, pues es que también me siento triste. Entonces, podemos cambiar la respuesta. Ujú. Otro, dar flexibilidad a la investigación. Ujú. Eh, ¿Por qué flexibilidad? Pues en ese sentido también dentro de las respuestas que nos brinden, vamos a tener eh, nosotros la facilidad o la pertinencia de que quien nos esté brindando la respuesta se pueda explayar en la medida que lo considere importante. Ujú. Y lo más importante aquí, ¿no? Añadir más contexto y explicar más detalle. También nos va a permitir otro elemento, generar nuevas ideas y contenidos. ¿Por qué nos va a permitir generar nuevas ideas y contenidos? Bueno, eh, en primera porque recordemos que para realizar la investigación, nosotros lo que hacemos, pues es, estudiamos un fenómeno que puede estar situado en algún lugar en específico o puede ser de manera general. Entonces, quizás el supuesto que nosotros tengamos, perdón, o la hipótesis que realicemos, no concuerda con la realidad en donde nosotros pretendemos hacer dicha investigación. Ujú. Y eh, el proceso de análisis de la información puede resultar, como bien lo habíamos mencionado, mucho más complejo porque tendríamos que encontrar en qué grado concuerdan cada una de las respuestas, ¿no? Es decir,
las respuestas que nos brinden cada uno de los participantes realmente comparten alguna de las variables, no las comparten, si las comparten en qué medida o en qué tanto se alejan de lo que nosotros realmente queremos. Y entonces, si ustedes se han fijado hasta acá, versus el método cuantitativo, en este método, el investigador, en este caso ustedes, eh, necesitan tener cierta expertise para realizar ese proceso. De hecho, si ustedes lo observan así, en las terapias, ¿no? Ustedes realizan hasta cierto punto una investigación cualitativa, o sea, qué características tiene la persona para que a partir de eso yo pueda, valga la redundancia, realizar una pequeña hipótesis bajo el supuesto de lo que sé y bajo el supuesto de lo que me está diciendo, y entonces a partir de ello tener un plan de acción para contribuir en el desarrollo de este sujeto, ¿no? Entonces, ustedes de una u otra forma van realizando ese proceso cualitativo y gracias a su experiencia pueden ayudar de manera más inmediata o más próxima a su paciente, ¿vale? Y el último, agilizar los resultados, ¿va? Y este método puede ser que los resultados, perdón, se obtengan más rápidamente. ¿Por qué más rápidamente? Porque a diferencia del método cuantitativo, si nos llegan a suceder que nuestros datos están muy dispersos, literal, pues la investigación no tiene validez y se tienen que empezar otra vez a recopilar datos. Mientras que en la investigación cualitativa, no me importa qué tan dispersos estén, porque depende de la interpretación que yo tengo sobre lo que estoy analizando, ¿vale? Entonces, ustedes pueden decir, esta respuesta me sirve parcialmente, esta de plano no me sirve y la excluyo, ¿no? Entonces, por eso es que se obtiene de manera más inmediata. ¿Cómo podemos implementar el método cuantitativo? Bueno, vamos rápidamente. Aquí nos dice, desarrollar una pregunta de investigación, ujú, que esa todos y todas la tenemos claramente. Dos, definir el tamaño de la muestra. Recordemos que dijimos universo, población y muestra. Si lo vemos de manera muy burda, podríamos decir universo, Universidad de Anáhuac Cancún, población, alumnos de la Escuela de Psicología. Muestra, alumnas que se preparan para presentar su evaluación EGEL, ¿no? Entonces, universo macro y de ahí vamos a lo micro, población y muestra. Sería ese orden. Ujú. Luego, la elección de técnicas para recopilar la información, que ya nos los mencionaba Alicia. Eh, recopilar y análisis de la información también es verificar las variables, cómo más o menos se encuentran en concordancia. Y por último, vamos a tener el resumen de los resultados. Aquí también podemos ir a otra con pequeña conclusión. En la investigación cuantitativa, los resultados se pueden presentar en gráficas y en tablas, ¿vale? Ya dijimos que pueden ser histogramas o pueden ser gráficas poligonales o gráficas de dispersión o campanas de Gauss. En los datos cualitativos, casi siempre se acostumbra a que estos datos, la forma de presentarlos literal, sea a manera de conclusión, a manera de un ensayo, de una síntesis. ¿Los datos cualitativos los podemos representar dentro de algún gráfico? Claro que sí. El gráfico que se utilizaría sería una campana de Gauss, pero interpretarla, ahí estaría el pequeño inconveniente, pero sí se pueden presentar. Ujú. Me estoy yendo rápido porque lo que me interesa son las preguntas más que el contenido. El contenido estoy seguro que ustedes recordarán gran parte. Entonces, aquí una de las preguntas sería, bueno, ¿y qué onda con la producción del conocimiento científico? Pues el conocimiento científico, para empezar, se eh, puede obtener o se puede realizar de ambas maneras, aplicando cualquier método, cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿va?
tendríamos entonces que primero establecer el conocimiento científico que sería, ¿sale? Primero, pues va a servir para nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos realmente? Pues explorar métodos y técnicas que vamos a aplicar en la investigación y que después estos métodos y técnicas los vamos a evaluar, ¿sale? Para poder determinar conclusiones y después ver qué tanto puede contribuir cuando esta información realmente se haga inmersa a la sociedad. Supongamos, eh, ya, vamos a tomar como referencia la lluvia, ¿sale? Eh, Nosotros sabemos que, bueno, las calles de Cancún se inundan. Listo, ya está la problemática, no le investigamos más. Luego, sabemos cuáles son las calles o las colonias que se inundan. Listo, entonces ya tenemos también parte de la solución. Eh, ¿Cuáles son esas posibles soluciones? Una, desasolve. Dos, eh, que se extienda el horario de entrada o se extienda a lo mejor el horario de salida de algún empleo. El cambio de rutas de transporte, porque obviamente ya saben cuáles son las que se inundan. Una vez que ya tenemos esas posibles soluciones, pues tratar de aplicar alguna. Y si ninguna de las que nosotros aplicamos, pues funciona, o sea, si a lo mejor los empresarios dirán, no, pues yo no puedo extender el horario de entrada porque de todos modos le tengo que pagar su jornada laboral. Entonces, no, llueve, trueno, relampaguee, tiene que llegar. Entonces, no es viable. Que los camiones cambien sus rutas. Ah, no, que porque le quito pasaje a otro. Perfecto, ok. Entonces, esa no es la opción. Este, si llueve, entonces, eh, y si están en el trabajo, se pueden quedar durante más tiempo, pues para que no lleguen a su casa hechos una sopa, ¿no? Ah, resulta que también nos dicen no porque estorban en el lugar, a lo mejor es muy pequeño, entra la siguiente jornada laboral, entonces tampoco. Y si ninguna de todas las respuestas que nosotros tenemos como viables, entonces nuevamente se volverían a plantear preguntas, ¿no? Para tratar de encontrar alguna respuesta, ¿sale? O en su defecto, si no se plantean nuevas preguntas, lo que tendríamos que establecer es eh, pues bien, nosotros ya dimos alternativas de solución, entonces tendríamos que investigar cuáles son ahora las causas de por qué no permiten la extensión, de por qué no, al menos en esos momentos se cambian las rutas, etc. No podríamos enfocarnos a otro lado. Luego tendríamos en sí las características del conocimiento científico, que estas quizás serían importantes. ¿Vale? Precisión, sistematización, verificabilidad y generalicidad. Generabilidad, perdón. La precisión, eh, ¿qué tanto contribuye a, eh, qué tanto resuelve lo que nosotros planteamos? ¿Vale? Esa sería la precisión. Mm, supongamos, eh, persona con problemas ya, niño con trastorno de déficit de atención, ¿sale? Si nosotros hacemos una investigación y las respuestas que nosotros encontremos no contribuyen a o sea, que las personas estén adaptadas para trabajar con las características del infante, pues entonces no sirvió de nada. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no hicimos las preguntas correctas, a lo mejor no consultamos la bibliografía adecuada, etc. Entonces eso no es precisa ni es exacta, ¿vale? Sistematización. Los científicos siguen un método riguroso y bien definido para llevar sus investigaciones. La sistematización haría referencia a la primera tabla que nosotros analizamos. Es decir, ya sabemos que va a ser de corte a lo mejor cuantitativo o cualitativo mixto. Perfecto. Va a ser longitudinal, va a ser transversal, eh, será básica, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar esa sistematización para poder realizar juicios de valor al término de esta? Verificabilidad. Los resultados, obviamente, tienen que ser válidos, verificables, para que sean considerados legítimos. Aquí, ¿qué se lo da la verificabilidad?
Muy fácil. Si nosotros hablamos de un método de investigación cuantitativo, toda la estadística que hagamos, eso le da que la veracidad de la información. ¿Qué sucede en la investigación cualitativa? Ah, bueno, ¿qué le da los resultados de las encuestas, las credenciales? Y no sé si se acuerdan por ahí que existía la validación de instrumentos por juicio de experto. O sea, que otra persona que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos pueda decir, vale, tu instrumento sí realmente mide lo que tú quieres medir y entonces, órale, te regalo mi firma porque yo también valido que esto sí funciona. Ujú. Eso es lo que le va a dar la verificabilidad. Y por último, la generalizabilidad. Y estos resultados que nosotros obtengamos de la investigación tienen que ser aplicables en distintos ámbitos. Es decir, por ejemplo, si nosotros hicimos la investigación para niños con trastorno de déficit de atención en Cancún, obviamente comparten más o menos las mismas características, esos mismos resultados tendrían que darse a lo mejor en Yucatán. Eh, ¿Qué hallazgos tuvimos y de qué manera lo podemos resolver? Eso también podría ayudar, mejor dicho, debería de ayudar a los niños de Yucatán, a los de Campeche, a los de Ciudad de México, etc. ¿Vale? Eso se refiere a ambas, tanto a la cuantitativa como a la cualitativa. Ujú. De ahí, por ejemplo, que ustedes a lo mejor recordarán, esto ya nada más es informativo, que la importancia de publicar en diferentes revistas, ¿no? No es lo mismo publicar en una revista, vamos a decirlo, patito, que en alguna revista de divulgación científica con más rigor. Eh, Porque si nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien, entonces los hallazgos que nosotros realicemos, las propuestas que también hagamos, entonces son aplicables a distintos contextos. ¿Vale? Bueno, y tengo... Bueno, ¿cuál es la ruta entonces? Muy fácil. La idea que ustedes tengan, ujú, luego plantear el problema, después determinar qué onda, en dónde o sea, dónde voy a realizar la investigación. Ambas en teoría deben de ser en el campo. Ah, ¿por qué lo tengo repetido dos veces? Inmersión en el campo de que me tengo que trasladar a algún otro lugar o inmersión en el campo de manera inmediata. ¿Sale? Entonces es en dónde realmente voy a recopilar toda esa información. Recordemos que es eso. Si salimos al campo, o bien es para observar y recopilar información o aplicar nuestros instrumentos, una entrevista, un cuestionario y que nos los contesten, ¿vale? Luego, ¿cuál va a ser ese diseño de estudio de la investigación? O sea, ¿qué metodología vamos a emplear? Ujú. Aquí ustedes se darán cuenta que dice, oye, o sea, las flechas me indican que la literatura existente, o sea, el marco referencial, está relacionado también con esto, ¿sale? No estoy diciendo que la investigación cualitativa sea de menor importancia ni nada por el estilo. A título personal me gusta más porque me permite jugar en el sentido de que no es necesario seguir una ruta. Si yo ya planteé el problema, puedo decir, bueno, entonces voy a empezar a leer cierta bibliografía para ver si alguien comparte o ha hecho más o menos lo mismo. ¿Vale? No tengo que llevar siempre la secuencia. Y después, una vez que yo investigué eso, hay información, pero en tal lugar, o no hay información, y ahora sí, decido irme al campo. Ujú. Luego, dijimos que en la investigación cualitativa, las muestras tienen que ser pequeñas, entonces, definir el tamaño de la muestra. Ujú. Recopilar esos datos a través de la aplicación de nuestro instrumento, analizar esos datos que dijimos que esos van a depender del juicio que tenga el experto y valga la redundancia de la expertise que se tenga sobre el tema. Y por último, la interpretación de dichos resultados. ¿Y cómo los vamos a mostrar? Pues con un reporte de dicha información. Puede ser una bitácora, una conclusión, una guía,
Podría ser hasta una tabla, ¿vale? Pero pues que esa tabla esté de manera clara cada una de las características que tiene cada uno de los elementos que nosotros estamos tratando de investigar. Y, denme un segundo, ¿dónde la dejé? Aquí. A ver, vayamos a esta parte. Miren. Uy, ahí está. Dice, un psicólogo desea comprender cómo las madres primerizas experimentan los cambios emocionales durante el posparto. Para ello decide realizar entrevistas abiertas y grupos focales, priorizando las narrativas personales en lugar de medir variables numéricas o aplicar pruebas estandarizadas. Este tipo de investigación que se está llevando a cabo corresponde a... ¿Qué tipo de investigación creen que sería, niñas? ¿Experimental, correlacional, cuantitativa o cualitativa? Bueno, si nosotros analizamos aquí dentro de la premisa... Perdón, pero me desasocié un momento, la voy a leer. No, sí, claro, no te preocupes. Dice, un psicólogo desea comprender cómo las madres primerizas experimentan los cambios emocionales durante el posparto. Para ello, decide realizar entrevistas abiertas y grupos focales, priorizando las narrativas personales en lugar de medir variables numéricas o aplicar pruebas estandarizadas. Este tipo de investigación es Cualitativa. cualitativa. Y eso es correcto. Antes de que le dé enviar, ¿cómo lo identificamos? Muy fácil. Aquí, lo que hago, Entrevistas abiertas, grupos focales, así es. narrativas personales en vez de variables numéricas o pruebas estandarizadas. Excelente. No sé qué estás comiendo, pero nos debes a todos eso que estás comiendo. Maní, profe, perdón. Nada, excelente, ¿no? De hecho, cuando ustedes lean las preguntas, traten de leerla con detenimiento por ese sentido, porque ahí mismo va a estar la respuesta. ¿Vale? Aquí nosotros sabemos que todo lo abierto, cualitativo. Vamos a enviarlo y ahí está, excelente. Siguiente. Una investigadora en psicología educativa desea determinar si existe relación entre el uso de técnicas de estudio. Desde aquí empieza la respuesta, ¿eh? Relación entre el uso de técnicas de estudio y el promedio académico en universitarios. Para ello, diseña un cuestionario estandarizado, aplica las pruebas a 250 estudiantes y analiza los resultados mediante correlaciones estadísticas. El enfoque metodológico es, ¿cuál creen que sea? Quali, Peno, Quanti, O sea, repetí. por el tipo de aplicaciones Quanti, Es Quanti. porque es estandarizado y se aplica a 250, pero no sé si es fenomenológico, nada más aplica cuando tiene que ver como con algo, esa es mi duda. O sea, ahí no Ah, sé si, fenomenológico tendría que ver, por ejemplo, literal con algún fenómeno. Podríamos hablar de clima, podríamos hablar, ajá, eh, sí, pero no necesariamente. Es que está muy mal lo que voy a decir. No, pero sí, no me fune nada más. Sé que va a quedar en video, pero no me fune. O sea, sí podría entrar como, por ejemplo, eh, el TDA visto como un fenómeno. Yo sé que ujú, está mal categorizado. Me queda claro que está mal categorizado. Sí podría entrar. Aquí, qué bueno que lo leyeron con detenimiento. Y pues obviamente aquí me habla de como cuestionario estandarizado. Eso es lo que me da la ajá, pauta para decir, no es el fenomenológico". ah, ok. Ujú. Pero es que como dijiste 250 estudiantes, pues dije, bueno, a lo mejor. Ajá. Sí, sí. Bueno, cuantitativo. No es cierto, ahí tengo error yo, ¿eh? Ese sí es cuantitativo. Tengo un Ujú. error ahí, niño. Perdón. Ahorita lo cambio para cuando se los envíe. Dice, un psicólogo educativo
Explora cómo influye la motivación en el rendimiento académico. Primero aplica un cuestionario a 300 estudiantes, análisis estadístico. Después selecciona a 20 para entrevistas profundas que permitan comprender sus experiencias personales. Este estudio se clasifica como, ¿cuál creen? Hay muchas palabras claves en la premisa. Correlación mixta, ¿no? Iba a decir correlacional, pero sería mixta. A ver, vamos a ver. Porque lleva el análisis de los 300, el cuestionario, del análisis estadístico y después entrevistas profundas. A ver, vamos a Aunque ver. bueno, depende qué hay en el cuestionario, ¿verdad? Claro, ahí está. Pero sí, efectivamente es esa lógica, ¿no? Que empleaste. 300, que eso sería la investigación quanti, luego los 20, que sería la investigación quali, entonces como tienen las dos, pues mixta. Ujú. Excelente. Siguiente, una característica de la producción del conocimiento científico es que los resultados obtenidos deben poder comprobarse por otros investigadores o mediante evidencia empírica. Una característica de la producción del conocimiento científico es que los resultados obtenidos deben poder comprobarse, ¿vale? ¿A qué característica se refiere esta definición? Verificabilidad, precisión, sistematización o generaliza, Revisabilidad, generalizabilidad. Ajá. verificabilidad, ¿no? No lo sé, lo comprobamos. Vamos a ver. Pi, 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 pi. Ah, todo muy bien, chica, lista. Pues todo. Vamos. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a las características mencionadas de la producción del conocimiento científico? ¿Cuál no corresponde? Sistematización, precisión, subjetividad o generalizabilidad. ¿Cuál creen que sea de las cuatro? ¿Un, dos, o tres o cuatro? Generalizabilidad. A ver, vamos a ver. O sea, mi pensamiento ahí es que, pues, ajá, o sea, cuando haces la producción del, ¿cómo es que se llama? Del conocimiento, bueno, del método científico, pues, es como para resolver específicamente eso que dices, ¿no? Ah, pero, ok, me gusta cómo lo estás abordando, mujer, pero leamos la pregunta. Dice, no corresponde típicamente a las características mencionadas. La generalizabilidad, dijimos que es cuando se puede aplicar en más lugares, ¿no? Ujú. Entonces, sistematización organiza la investigación en un método riguroso. Precisión usa medidas exactas y definiciones claras. O subjetividad, basarse en opiniones personales e interpretar resultados. Pues subjetividad, porque se supone que te tienes que llevar Ujú. por lo que ya está comprobado. Vamos a ver. Excelente. ¿Vale? Es que pensé como psicóloga, no como científica. Pero, o sea, está muy bien la forma en que la abordaste. Creo que la palabra interesante estaba aquí en el no. Ujú. Vale, sigamos. Creo que quedan como 5 más. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue mejor el método cualitativo del cuantitativo? Una, en la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra debe ser siempre grande para poder generalizar los resultados. En el cuantitativo se permiten muestras pequeñas. B, el método cualitativo solo puede aplicarse en contextos sociales y culturales, mientras que el cuantitativo solo en experimentos controlados. C, el método cuantitativo, los datos se recogen generalmente mediante entrevistas abiertas y observación del participante, mientras que en el cualitativo se usan encuestas estructuradas. Y D, el método cualitativo
se encuentra en entender los porqués detrás de los comportamientos y motivaciones de los participantes, mientras que el cuantitativo se enfoca en cuándo o qué tan frecuente. ¿Cuál creen que sea la que distingue mejor al cualitativo del cuantitativo? ¿A, B, C o D? Yo me voy por, como dijo Jazmín, como la más correcta para mí es la última. La última, vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Excelente, no inventen. O sea, la mayoría son muy correctas porque, Ujú. o sea, podrías decir que del cuantitativo es abierto. Ah, no, mira, eso está al revés. Yo lo leí al revés. Sí, la A de hecho se descarta, ¿no? Ujú, y Ah, la C también. ujú. La C Ah, la sí. leí al revés. Ujú. Sí, porque dice cuantitativo entrevistas, entonces se descarta también. Excelente. A ver si van a pasar. Sin miedo al éxito. Una psicóloga clínica busca determinar la eficacia de un programa de terapia cognitivo-conductual en la reducción de síntomas depresivos. Para ello, aplica un diseño con grupo experimental y grupo control, utilizando pruebas estandarizadas antes y después de la intervención. El diseño corresponde a experimental cuantitativa, mixta, estudio de caso exploratorio o método cualitativo. ¿Cuál creen que sea? Experimental cuantitativa. Estaba esperando a ver si alguien más respondía. ¿Experimental cuantitativo? ¿No? Porque tienes grupo control y grupo experimental y es estandarizadas. A ver, vamos a ver. Y sí, pum, 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 pum. Ah, eso es todo. Tú, muy bien. Yo pensaba que estaba quemada en estadística. Gracias, Víctor. Me hace sentir inteligente. No, tú eres inteligente porque te sirve el cerebro, mujer. Vale. Sí, creo que sí quedan dos más, creo. Un psicólogo educativo está planeando un estudio para explorar cómo los profesores, ojo, otra vez, está planeando un estudio para explorar cómo los profesores perciben los efectos de la inclusión de estudiantes con discapacidad en clases regulares. Quiere que los profesores expresen libremente sus experiencias y percepciones y además quiere mantener una postura neutral para no sesgar los relatos. ¿Cuál de los siguientes principios del método cualitativo está mejor ejemplificado en este diseño? Neutralidad del investigador, uso de instrumentos estandarizados, uso de muestras grandes o uso de muestras, lo repetí, perdón, A, B o C, porque se repite la C. Neutralidad, uso de instrumentos estandarizados, uso de muestras grandes. Neutralidad del investigador, ¿no? Neutralidad del investigador, para que pueda dar sus conclusiones, ¿no? Ahí está, Ujú. perfecto. Y que corresponde esta neutralidad a la cualitativa. Ujú. Ahí. Es así, un psicólogo educativo quiere comprender cómo los estudiantes interpretan la inclusión de tecnologías digitales en su aprendizaje. Para ello utiliza grupos focales y entrevistas abiertas, dejando que los participantes expresen libremente sus experiencias. Estas técnicas corresponden al método cualitativo. ¿Por qué? A. Se centran en explorar significados y perspectivas de los participantes de manera profunda. B. Se centran en explorar significados y perspectivas de los participantes de manera profunda. Eh, ¿Qué pasó aquí? Se está repitiendo todas. Oh, no, diablos. Entonces es la Sí, última. es la última. No, espérenme. A ver, qué loser, ¿eh? Oye, pero se debe comprender para ello utilizar grupos focales y entrevistas abiertas. Ok, O sea, supongo que es la última, ¿verdad? sí, debería de Pero ser la última. A ver, vamos a ponerla.
qué oso. Ya van, la dos y esta tienen a ver. No, Ah, entonces, no, no pero era. aquí era otra respuesta, ¿eh? A ver, Ah, déjenme aquí para corregirla. Es la de se centra en explorar. Y les envié bien el instrumento. Explorar y la segunda. A ver, déjenme ver si queda una. Ok. En un estudio sobre estrategias de afrontamiento en adolescentes con ansiedad social, el investigador codifica las entrevistas para identificar temas recurrentes y patrones de comportamiento. Este tipo de análisis corresponde a, creo que lo clave estaría aquí, ¿no? Hasta aquí, ahí está. Ansiedad social y codifica las entrevistas. ¿Cuál cree que sea? medición psicométrica. No lo sabo. Según yo no, Espérame, pero ahorita la pongo. no, espérame, Ah, déjame leer bien entonces. Según yo es análisis de contenido cualitativo. análisis de contenido cualitativo. ¿Le damos? Ujú, A ver. sí, Eso. Ujú. sí. ¿Por qué causa, motivo, razón? Ansiedad social, pues no pueden ser preguntas dicotómicas, o sea, literal tienen que ser preguntas abiertas. Y el otro, ¿no? Codifica las entrevistas. Ujú. Entonces es información cualitativa. ¿Vale? Ah, sí, es cierto, esta la puse para ver si nos acordábamos. Un psicólogo educativo aplica un test de habilidades cognitivas a 50 estudiantes y obtiene los siguientes puntajes. Ujú. Calcula la media para resumir el desempeño general del grupo. Pregunta, ¿cuál es la utilidad principal de la media en este contexto? 1. Representa el valor central cuando los datos están ordenados. 2. Señala la mayor diferencia entre los puntajes. 3. Resumir el desempeño promedio del grupo de manera representativa. O 4. Indica el valor que más se repite en los puntajes. A, B, C o D. Asumir el desempeño promedio del grupo. Ok, excelente. En un estudio sobre ansiedad académica, un psicólogo obtiene los siguientes puntajes. 7 estudiantes, ahí están 5, 6, 7, 7, 8, 12 y 20. Debido a la presencia de valores extremos, digo, aquí voy a ayudarles, ¿no? Valor extremo, ¿cuál sería? El que se sale de todo ese rango. ¿Cuál se salió de ese rango? El 20. 20. ¿No? Decide usar la mediana para reportar perdón, el resultado central del grupo. ¿Por qué la mediana es más adecuada que la media en este caso? Porque no se ven afectadas por los valores extremos o atípicos. B, porque permite calcular las correlaciones estadísticas. C, porque refleja el puntaje promedio de todos los estudiantes. O D, porque indica el valor que más se repite. ¿Cuál será? A, B, C o D. No se ve afectado. ¿No se ve afectada? Veámosla, a ver. Ping, ping, ping. Excelente. Y ahora sí, la última. Un psicólogo clínico registra el número de sesiones a las que asistieron 20 participantes con depresión durante un mes. Y ahí están todos los números, ¿sale? Están en desorden. La moda de este conjunto de datos permite al investigador saber cuál es el valor central de las sesiones cuando se ordenan, calcular la desviación estándar de la asistencia, determinar el valor que más se repite identificando la frecuencia más común de asistencia o conocer el número promedio de sesiones por paciente. ¿Cuál creen que sea? A, B, C o D. Determinar el valor que más se repite. ¿Ok? Vamos a ver si esto es verdad o mentira. Excelente. Ujú. Recapitulando aquí nada más, entonces, eh, el promedio me sirve si no tiene datos atípicos. Si tiene datos atípicos, entonces ocupo la mediana. Y cuando veo que un valor siempre se está repitiendo, entonces sería la moda.
Ujú. Y déjame ver dónde dejé la otra cosita. Bueno, entonces veamos esta última. ¿Vale? La ruta mixta de la investigación. Ah, sí, sí, está compartido. Oh, bueno, igual que tanto la investigación cuantitativa o cualitativa surgen de una idea. Ujú. A diferencia de la investigación cuantitativa, este comparte con la investigación cualitativa el planteamiento del problema, ¿sí? Nos lleva a una revisión de la literatura, igual que la cualitativa, ¿vale? La cualitativa me lo da como opcional. Miren, voy a regresar. Cualitativa, miren. Después del planteamiento del problema, me da como opcional que pueda irme a la literatura, pero si no, me dice, pues vete al campo. Ujú. Bueno, visualización del alcance del estudio, ¿vale? O sea, ¿qué tanto vamos a ampliar? Elaboramos la hipótesis, obviamente sí o sí, o sea, nuestro supuesto es lo que vamos a tratar de validar. Definimos, perdón, tanto nuestras variables dependientes como independientes. De desarrollo del diseño de investigación, la metodología que vamos a emplear para esa investigación, ¿vale? O sea, ya tenemos mixta, pero esta mixta, ¿cómo va a ser? Longitudinal, ¿no? Va a ser histórica. eh, ¿Cómo va a ser esa investigación, ¿vale? Definición y selección de la muestra. Aquí ustedes me van a decir, a ver, si en la cuantitativa la muestra debe ser grande, en la cualitativa se recomienda que sean muestras pequeñas, entonces en la mixta, ¿qué onda? Si recuerdan una pregunta donde decía algo de los 300 y después de esos 300 alumnos se agarró una muestra de 20, entonces en la mixta se acostumbra a que podamos hacer eso. O en su defecto, nosotros si tomamos una muestra pequeña, obviamente va a estar, aunque es mixta, pero va a estar más dirigido a lo cualitativo. Y si la mixta la queremos presentar en gráficas, entonces está más inclinada a lo cuantitativo. Pero si nosotros hacemos un análisis de la gráfica o un análisis de la tabla, entonces es cuando decimos que pues es mixta. Ujú. Recolectamos los datos. Aquí podemos aplicar los instrumentos que de hecho tendríamos que aplicar también un instrumento mixto, ¿no? Con preguntas abiertas y con preguntas cerradas y, ¿por qué no, hasta con preguntas dicotómicas? ¿No? Viene la parte del análisis de la información, de los datos, que en uno se tienen, por un lado tendríamos que utilizar estadística para analizar los datos y por el otro tendría que estar apoyado del juicio del experto y de toda la experiencia que tenga, ¿vale? Y obviamente al final la elaboración del reporte de los resultados y el tratamiento de esa información, ya lo dijimos, estadísticas, gráficas o conclusiones. Ujú. Esta sería la ruta de la investigación mixta. Mm, De aquí, niñas, no sé si antes de que continuemos, déjenme ver dónde lo tengo. Sí. Eh, ¿Duda, queja, comentario, sugerencia? ¿No puedo? Ya lo perdí. ¿Dónde está? Dame un segundito. Ah. Este se los voy a enviar así, digo, no está en presentación, no por flojo, sino porque es más simple, ¿vale? 4 elementos muy básicos, que es la investigación mixta, cuándo utilizar la mixta, ventajas y desventajas, y los tipos de investigación, ¿vale? Rápidamente vamos a simplificar toda esta información. Investigación mixta, eh, la podemos sintetizar a esta parte, ¿vale? Recopilar, analizar e interpretar. Eh, Estos, por lo tanto, para los datos cuantitativos como para los datos cualitativos. Ujú. Entonces, recopilamos información y hacemos ese proceso. Analizamos e integramos.
¿Tendríamos que plantear o tener un problema de investigación? Sí. ¿La hipótesis es necesaria? No. Eh, Porque si bien recordemos que la hipótesis es el supuesto o la creencia que nosotros tenemos sobre algo, a través de la mixta podríamos darle respuesta al problema en sí, ¿vale? Cuantitativos, información cerrada, ¿sí? Numérica o preguntas donde las respuestas ya estén previamente establecidas. Y los cualitativos es información abierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque los participantes nos las van a brindar. Este sí es importante. ¿Cuándo utilizamos la mixta? Cuando tenemos información eh, de diversos métodos y fuentes, ¿vale? O sea, tanto fuentes numéricas o la que obtengamos de la aplicación de nuestros instrumentos. Eh, una de las características que yo les podría decir por cuál podría, o sea, por qué causa es mejor la mixta que la cuantitativa o cualitativa, por esta que tengo aquí, que les voy a subrayar. Precisión. Si solamente tenemos un enfoque cuanti, lo que se pueda medir es lo que nosotros podemos concluir. Si solamente tenemos datos quali, entonces es según mi juicio, pero la mixta es según mi juicio validado en datos de otras personas, ¿vale? ¿Para qué sirve esta investigación? Validar o corroborar resultados obtenidos. Esto también es muy importante, utilizar un método para informar del otro. ¿A qué me refiero? A lo que les decía en algún momento, ¿no? Si tengo datos cualitativos, lo cuantitativo me ayuda a validarlo. Y si tengo datos cuantitativos, entonces esas cualidades que emite el juicio del experto son los que ayudan a validar esos números. Ujú. Eh, Esta también es interesante cuando se quiere analizar la pregunta de investigación desde diferentes ángulos. Eh, por ejemplo, ahorita acaba de terminar un congreso de paz, ¿no? Estaba en un congreso de paz y entonces, digo, cada uno de los ponentes dio su perspectiva sobre qué era la paz. Algunos decían, no, pues es que la paz es la paz interior. Otros decían, no, pues la paz es llevarte bien con los demás. Otros decían, la paz es admirar la naturaleza. Otros decían, no, pues la paz es lograr tus metas, ¿vale? Entonces, si yo quiero analizar un concepto desde diferentes perspectivas, pues la mixta sería la investigación pertinente o adecuada. Cuando también nosotros queremos elaborar, clarificar o construir nuevos hallazgos, ¿sí? Es decir, si bien ya existe literatura sobre algo, nosotros a partir de la mixta, planteándonos nuevas preguntas cualitativas y cuantitativas, podemos tener nueva información que nos ayude a nutrir el supuesto con el que partimos. ¿Por qué les digo que el supuesto con que partimos? Recordemos que dijimos que la investigación básica es cuando nosotros no tenemos nada, pero la investigación aplicada era cuando nosotros ya tenemos algo, o sea, en este caso bibliografía, a través de la cual podemos partir y de ahí empezar a construir, ¿vale? Eh, Esto también está muy interesante porque está completamente apegada a su perfil. Desarrollar una teoría sobre un fenómeno de interés y luego ponerla a prueba. Eh, Creo que a ustedes se los planteaba. Eh,
una de las preguntas esenciales, no estoy diciendo que así sea, pero podríamos determinarlo, ¿no? O sea, realmente todo lo que nosotros conocemos como eh, teorías del aprendizaje o teorías de la instrucción y los autores que nosotros conocemos es realmente todos ellos, eh, sus teorías están acercadas a la realidad y el contexto actual de la sociedad en la que nos encontramos inmersa. Si nuestra respuesta, si nuestra hipótesis fuera un no, entonces tendríamos que investigar para tratar de refutar esas ideas y entonces tener eso, una nueva teoría sobre un fenómeno de interés, ¿no? A lo mejor sobre el proceso de aprendizaje o a lo mejor sobre el proceso de crecimiento o a lo mejor sobre la maduración intelectual, ¿sale? Entonces, ahí es donde puede entrar la mixta. Y obviamente, cuando se quieren generalizar los resultados de una investigación cualitativa. ¿Por qué sucede esto? Eh, si los quiero generalizar, entonces me apoyo de los datos, de los números, para poder tener un juicio de valor más adecuado. Y vámonos rápidamente con estas ventajas y desventajas que tiene también este tipo de investigación, porque sí los tiene, ¿no? La mixta utiliza tanto a la quanti como a la quali, entonces eso está padre. Obviamente, al tener estos dos tipos de información, la comprensión será más compleja y exhaustiva. Nos va a proporcionar un enfoque mejor para desarrollar instrumentos más calibrados, más confiables, más válidos y que realmente me permitan medir lo que quiero medir. Y por último, me va a permitir encontrar y aplicar, explicar, mejor dicho, los hallazgos que nosotros tengamos. Que un niño se comporta como se comporta, porque niño de qué edad, y ahí tenemos lo cuanti, ¿sale? ¿Cuáles son las características que muestra? ¿En dónde las muestra? ¿Cuáles? ¿Y cuáles son estas desventajas? Obviamente puede ser muy complejo, pero fuera de que puede ser muy complejo, entonces nos puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Aquí está, de hecho, más tiempo y recursos. Y penúltimo, la cuestión de la planificación, porque recordemos que nosotros dijimos que implica ir al campo, en la quali implicaría ir al campo. Entonces, planificación y aplicación. Y por último, puede ser poco clara la forma de resolver las discrepancias que surgen de la interpretación de los resultados. Es decir, si nosotros dijimos, y ustedes me mencionaban, que tiene mucho que ver el juicio de la persona que analiza la información, entonces si hay alguien que llega y revisa esa información y no concuerda con nuestra postura, entonces ahí se genera una discrepancia. ¿Vale? ¿Qué tipo de investigación, o sea, qué diseños de investigación mixta podemos encontrar? Explicativo secuencial, exploratorio secuencial, eh, concurrente de triangulación, añadido concurrente. Rápidamente, explicativo secuencial. La información que nosotros tengamos, la analizamos, obviamente primero la recopilamos y hacemos ese análisis cualitativo. Ujú. Y obviamente, como es explicativo, pues le vamos a dar preferencia a los datos cualitativos sobre los cuantitativos. Ujú. ¿Por qué? Porque es eso, explicativa. Luego, exploratoria. Eh, recopila y analiza datos. Y obviamente después estos datos se tratan de comprender para realizar las conclusiones. Exploratorio secuencial. Concurrente de triangulación. eh, Primero sería la fase de recopilación de datos, ¿sale? Después el análisis de los datos cuantitativos y por último el análisis de los datos cualitativos. Entonces esa es la triangulación.
la recolección de la información y luego el análisis bajo estas dos perspectivas. ¿Sí? Y por último, el añadido concurrente. Y aquí que vamos a utilizar, em, al recopilar información, ¿vale? Que ya dijimos que es de ambos, tanto quanti como quali, entonces tenemos que darle prioridad, vamos a llamarlo así, a uno de esos elementos, ¿vale? A esos tipos de investigación. Y aquí nos dicen, ¿no? Pues podría ser un método incrustado que aborde una pregunta diferenciada del método predominante. Tratemos de analizar esto. Como es un añadido concurrente, entonces tendremos que hacerle más énfasis, ya sea tanto al quanti como al quali. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy fácil, que el instrumento de recopilación de información esté más tendencioso, ya sea a lo quanti o a lo quali, ¿vale? Y entonces en ese sentido podríamos decir que tenemos una investigación de corte mixto, pero añadida concurrente. ¿Sí, Pi? Yo sé y me queda claro que toda esta es información conceptual, pero nos ayuda a diferenciar todas estas modalidades de investigación. ¿Qué es lo que nos queda para concluir, niñas? Lo único que nos quedaría es, ahora sí, con base en todo lo que ya sabemos, analizar datos para poder determinar, por ejemplo, cómo podemos identificar o diferenciar una desviación, cómo podemos interpretar una desviación, cómo podríamos analizar un decil, un percentil o un cuartil, y la cuestión de la varianza. Y que yo les comentaba en la ocasión anterior que todas estas siempre son tendenciosas con respecto al promedio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya cada una de estas las podemos interpretar. Con toda honestidad, le pregunté a una de sus excompañeras que presentó su evaluación que si me ayudaba tratando de recordar qué tipo de preguntas venían. Y ella me mencionaba que no son tantas preguntas mejor dicho, no son preguntas de que uno calcule, son preguntas de que sepamos um, explicar a qué hace dentro de un problema, cómo la podemos identificar y cómo se interpretaría esta medida. ¿Vale? Entonces, para eso, pues la próxima semana que nos tocaría vernos, entonces ahí es cuando, literal, nos las vamos a llevar en puras preguntitas. Solamente tengo preguntas de eso, ya no hay más información. Entonces, eso va a ser solo el cuestionario, que es estar, pues, aplicando lo que ustedes ya conocen. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, queja, comentario, sugerencia, niñas. Yo sí. Dime, mujer. No es específicamente de esto, pero ¿será que me podrías explicar así con tus palabras que son mágicas y si entran en mi cerebro? A mí se me complica mucho la diferencia entre las variables dependientes e independientes. Entonces no sé si a lo mejor escrito en un pedacito de tu A ver, vamos documento. a ver aquí. Pin, 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 pin. Mm, eh, ya, a ver si. De, a ver, creo que ahí están las dos. Creo yo. Déjame subirlo un poquito. Para mí, identificarla siempre es preguntarme quién o qué. Ujú. ¿A qué me refiero con esto, no? Ujú. ¿Qué depende?
¿Qué depende de que el estudiante tenga problemas de aprendizaje? En este sentido de la falta de estrategias de aprendizaje, ¿no? Ajá. Entonces, una vez que tú ya logras eso, entonces, literal te haces esta pregunta. ¿Quién depende de quién? O sea, ¿los problemas de aprendizaje dependen de la falta de estrategias o la falta de estrategias depende de los problemas de aprendizaje? ¿Qué? Perdón. Sí, va de nuevo. ¿Los problemas de aprendizaje dependen de la falta de estrategias? Y aquí no son de aprendizaje, son de enseñanza. O o la falta de estrategias dependen de los problemas de aprendizaje. No, pues la primera. La O sea, los primera, problemas de aprendizaje, porque también ahí dice derivado, entonces creo que ajá, digo, ahí ayuda ya a vi una pista, ¿no? identificar cuál. Entonces, los problemas de aprendizaje, aquí hay una, esa sería una variable, ¿no? Está bien, le Ujú. ponemos nombre. Y el otro sería falta de Falta de estrategias de estrategia. enseñanza. Aquí están nuestras dos variables. Y ahora sí, ¿quién dependió de quién? Los problemas de la falta de estrategias. Entonces, ahí está, ¿no? BD y la otra sería BI, Ujú. ¿no? Entonces, según yo, bueno, a mí se me hace fácil identificarlas así, pregunto. Primero tratando de ver cuáles son esas variables, pero ni me quemo la cabeza como tratando de identificar desde un inicio quién es quién. Y después haciéndome la pregunta, ¿quién depende de quién? Y ya. Lo Pero voy a intentar. antes de que, qué bueno que me lo mencionas y aquí lo voy a anotar. Voy a poner preguntas sobre eso para identificarlas, ¿vale? Variable independiente y variable pendiente. Eh, recordemos también que, por ejemplo, en los títulos o en los objetivos pueden existir eh, dos variables, o sea, más de dos variables. Sí, por ejemplo, o sea, los problemas de aprendizaje pudieran depender de la falta de estrategias de enseñanza y también a lo mejor pudieran depender de problemas de alimentación. O sea, podemos encontrar dos variables independientes en alguna premisa, en algún título o en algún objetivo. Y ahí tendríamos que identificar, por lo regular, casi siempre son dos independientes y una dependiente. No se acostumbra a que sean dos dependientes y una independiente. ¿Por qué no se acostumbra? Porque no sé si recordarán por ahí que existía esto, ¿cómo se llamaba? Eh, hipótesis nula y hipótesis alternativa. Si existieran dos dependientes, no podríamos determinar esas. Entonces, o es una y una, o una dependiente y dos independientes. ¿Sí? Espero más o menos haberte respondido, mujer. Sí, pero yo creo que sí. Ya veremos el momento de la verdad después. Sí, voy a hacer preguntas y las envío. ¿Alguna otra dudita, niñas? Uy. Eh, si no tenemos ninguna dudita, lo dejamos aquí. Ahorita subo el video, bueno, no ahorita, en lo que se cargue, unos 20 minutitos. Y igual en la descripción les adjunto todos los vínculos de las presentaciones y para que puedan ustedes hacer un repaso. Y como soy muy chismoso, creo que escuché que hacen un resumen, una cosa así, ¿no? O una guía, una guía. Sí, yo tengo una, yo no sé si usted la quiere revisar. Esta la hizo Mel, esta no la hice yo. O sea, que Este, es específicamente de estadística. si quieres enviarla con muchísimo gusto, la checamos, mujer. Gracias, Sí, pro. sí, ¿vale? Entonces, ninguna duda que comentar, esto es como una boda, hablen ahora, callen para siempre. ¿No? Po? Todo bien, prof. Perfecto. Gracias. Entonces, pues que tengan un bonito fin, cuídense mucho, si salen con cuidado y la próxima semana ya nos las llevamos solamente con preguntas de todo y pues ahí ojalá y surjan muchas dudas. ¿Sí? Ahí se la mandé, prof. Gracias. Vale, a ustedes.
Cuídense, bonito fin, pórtense bien. Lindo fin.